Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es creados para su gloria. El texto bíblico se halla en Isaías 43, versículo 7. Dice así: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta palabra gloria en el hebreo es Shekinah. Habla de morada de alguien que viene a residir. Estamos hablando de un Dios que viene a ser morada en nosotros para expresar su gloria. La palabra gloria significa esplendor, belleza, alabanza a Dios, grandeza, más alto rango, poder, majestad, santidad de Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria. La primera evidencia de la gloria de Dios se apareció cuando los israelitas, después de salir de Egipto, se establecieron en un lugar llamado Sucot, en su huida de Egipto. Ahí el Señor se apareció en una columna de nube de día y en la noche en una columna de fuego. Esta columna de nube en el día los protegía del sol y en la noche la columna de fuego los protegía de las bestias, de los animales. Era la misma presencia de Dios, era el Shekinah evidenciándose en este éxodo del pueblo de Israel. En esta salida del pueblo de Israel, la gloria de Dios estaba con ellos. Dios estaba dirigiendo, era el Shekinah de Dios, era la misma presencia de Dios acompañando a su pueblo. Ya posteriormente vemos que Moisés ve en un monte una zarza ardiendo que no se consumía, y él subió a ver esta zarza que estaba en este monte, una zarza ardiente. Y Dios lo llama y él sube a este monte y puede apreciar esta zarza ardiente. Era el fuego de Dios, el esplendor de Dios. En esta zarza estaba la santidad de Dios, estaba su poder, su gloria, o sea, estaba el Shekinah. El Shekinah estaba en esta zarza y Moisés pide a Dios ver esta gloria y Dios no le muestra, le dice: no me puede ver hombre y vivirá, ¿no? Y solamente Moisés logra ver la espalda de Dios. Algo así da el relato del libro de Éxodo. Pero Dios ya se instaló, diríamos, en un tabernáculo. En el tabernáculo que mandó Dios mismo a construir por medio de Moisés. Este tabernáculo estaba dividido en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios se hallaba en este lugar santísimo. Era la gloria de Dios. Era la presencia de Dios que estaba en este lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba a este lugar una vez al año, llevando la sangre del cordero, y también este sumo sacerdote tenía que tener una vida en santidad, de manera de que eso le permitía entrar a este lugar santo, o a este lugar donde estaba la presencia misma de Dios, el lugar santísimo. Posteriormente vemos que Salomón le construye un templo, ya se deja el tabernáculo, y en este templo también estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios en este lugar santísimo. Ya cuando viene Cristo, dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan, en el capítulo 1, versículo 14, está diciendo que vieron la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios estaba en la presencia misma del Señor Jesucristo.
Él era la expresión de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en él. Y Juan dice, nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Juan vio esa gloria de Dios. Y esta gloria estaba en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Ya las cartas del apóstol Pablo, él empieza a anunciar que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Somos templo, morada del Espíritu Santo. Es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Es Dios morando ya en nuestras vidas, ya no en un tabernáculo, ya no en un templo. Ahora a Dios le ha placido morar en el corazón del hombre. Y Jesús vino, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es de ese Cristo es el que ahora nosotros estamos hablando, de un Cristo que en el inicio de su ministerio estaba con sus discípulos, pero no estaba en ellos. Ese es el Cristo que ahora es anunciado el Evangelio, del Cristo que habita en nosotros, del Cristo que ha venido a residir en nosotros, a morar, a habitar en el hombre. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la misma persona de Cristo. Dios morando en nosotros. ¿Con qué propósito? Sería la pregunta. En Proverbios capítulo 16, versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo fue hecho para sí mismo. La creación, los cielos, uno ve los cielos, el firmamento, y uno se puede preguntar, qué grandeza del Creador, qué grandeza de Dios al haber creado las estrellas, los astros, los planetas. Y es que un salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cierto, cuando uno ve dice glorioso es Dios. Al mirar nomás las estrellas, miles de estrellas. Y el planeta Tierra es una estrella tan pequeña comparado con las otras estrellas que hay en el firmamento. Todo eso expresa la gloria de Dios. La gloria de Dios es la expresión de su grandeza, de su poder, de su belleza, de su santidad. Eso es la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para su gloria. Pero ¿qué ocurrió? Que el hombre se desvió de este motivo por el cual nosotros fuimos creados. Si uno ve en el relato del Génesis, cuando el hombre dijo, edifiquemos y hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y ahí pongamos nuestro nombre. Esta es la expresión del hombre que trata de hacerse de un nombre, cuando el nombre que nos fue dado a nosotros fue el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no nos podemos hacer de un nombre. El único nombre aceptable delante de Dios es el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón o la motivación que Dios tuvo al crearnos. Puedes decir, tengo que tener un reconocimiento. No estamos buscando que alguien nos reconozca. No estamos haciendo que alguien valore nuestro esfuerzo. Tengamos cuidado con eso, porque el único que merece la gloria es Dios. Por eso dice, para gloria mía los he creado. El hombre fue creado con ese propósito. Esa torre de Babel menciona en realidad que el hombre se quiso adjudicar una fama, una reputación, honor, un nombre, pero el único nombre dado a los hombres es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 4, versículo 12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres.
No hay otro nombre, el único nombre es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Pablo dijo, lejos de mí esté el gloriarme. Pablo era un hombre que tenía muchas habilidades, dones, sabía muchos idiomas, era una persona que tenía muchos dones y él pudo atribuirse toda esa capacidad, hacerse de un nombre con ello, pero dijo, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Me hace recordar hace muchos años, cuando estaba recién por iniciar mi ministerio pastoral, fui a una iglesia en Lima, y antes de entrar a una iglesia, un anciano me detuvo y me dijo, pastor. Ese momento hubo una reacción en mí. Le dije, yo no soy pastor, usted está equivocado. Y mire que esta palabra, pastor, venía siendo expresada por varias personas, y le dije a este anciano que yo no era pastor y que se había equivocado. Y él me dijo, mire, yo tengo palabra de Dios para tu vida. Me dijo, cada vez que tú escuchas esta palabra, pastor, eso te asusta. Y yo, en ese momento, pensando, decía, cierto, porque ¿cómo llevar una responsabilidad tan grande que es la iglesia? ¿Cómo podría poner sobre mis hombros una carga tan pesada? Ese era el pensamiento que tenía. Y hasta que el anciano me dijo, cada vez que tú escuchas esta palabra te da miedo. Es cierto, me daba hasta terror solamente pensar que tenía un llamado hacia este ministerio. Y me dijo, ¿de quién es la obra? Y ese momento me puse a pensar y dije, pues la obra es de Dios. Y eso es lo que le expresé a este anciano, y me dijo, si es de Dios, entonces la obra no es tuya, la obra es de Él. Y Él se va a proveer para todo. No es tu esfuerzo, no se trata de tu capacidad, no se trata de tu inteligencia, se trata de la obra de Él, se trata del nombre de Él, de la gloria de Él. Y bueno, a partir de ese momento entendí de que se trataba de la obra de Dios y no la mía. Solamente iba a ser un instrumento en las manos de Dios, pero la gloria y la honra es de Él. Y por lo mismo que era de Él, Él iba a suplir, iba a proveer todo lo necesario para su obra. ¿Se acuerdan cuando Abraham llevó a su hijo Isaac al monte del Sinaí? Y cuando ya estaba dispuesto a sacrificarlo, un ángel lo detuvo y le dijo, Dios ha probado tu corazón. Y le dijo que su hijo Isaac ya no iba a ser el objeto del sacrificio, que Dios se iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Y bueno, ese momento Isaac sale de este lugar del sacrificio y Dios ahí puso cerca de Abraham un cordero. Estaba ahí un cordero para el sacrificio. Entonces vemos cómo Dios se provee para sí mismo. Nosotros no le añadimos absolutamente nada a Dios. Sí hemos sido creados para su gloria. Sabemos que el motivo de la creación de todas las cosas y del hombre fue para su gloria. Nosotros somos el propósito o la razón por la cual Dios nos creó, es para expresar su gloria. No es nuestra gloria, es la gloria de Él. Por eso, hermanos, no estamos tratando de hacernos de algún nombre, de alguna fama, de algún poder, porque todo se lo debemos a Él, por lo mismo de que estamos incluidos en Él. Cuando fuimos creados, Dios nos puso en su Hijo Jesucristo. Entonces, al ponernos dentro de su Hijo, nos puso dentro de su propósito. Esas personas que están diciendo que Dios tiene un propósito para tu vida,
lo que están diciendo es que no interpretan correctamente la verdad, porque Dios no tiene un propósito para ti. Dios no tiene un propósito para tu familia. Dios no tiene un propósito para tu matrimonio. Dios no tiene un propósito para tus hijos. Porque el único propósito que Dios tiene es el de su Hijo. Hay un solo propósito y es el de Él. Y nos incluyó en Él. Hemos sido colocados dentro del cuerpo de Cristo. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos sido colocados en el Hijo. Al ser colocados en el Hijo, hemos sido colocados en su propósito. Por eso dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de su propósito, no está hablando de nuestro propósito. Hay un solo propósito y es el de Él. Y claro que hemos sido incluidos en Él. Tú y yo formamos parte de su propósito. Entonces nosotros no tenemos propósito. Sí podemos tener propósito, pero todos nuestros propósitos tienen que ser absorbidos por el único propósito, por ese propósito de Dios. Por eso decimos que hay un solo propósito y es el propósito de Él. Si no estamos siendo dirigidos por su propósito, estamos perdiendo tiempo, iglesia, porque hay un solo propósito. La razón del por qué hemos sido creados ha sido por un propósito. La razón del por qué hemos sido conformados conforme a la imagen de Cristo responde a un propósito. La razón del por qué expresamos esa gloria responde a un propósito. Es su propósito, no es el nuestro. Entonces, el deseo de Dios es que conozcamos su propósito, que lo conozcamos a Él, porque conociéndolo a Él vamos a ver avances en la vida cristiana, vamos a ver respuestas de Dios. Cuando tú oras a Dios, porque el Evangelio de Juan dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. Cuando dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, y muchos piden a Dios muchas cosas, y a veces no hay respuesta de Dios. Y no hay respuesta de Dios porque también Juan sigue hablando ya en la carta, dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. O sea, tenemos que hacer las peticiones conforme a su voluntad. Entonces tendremos las respuestas. Tendremos respuesta de parte de Dios. Pero no es porque pidas y Dios tiene que hacerlo. Cristo no va a firmar o va a avalar una petición que no sea en conformidad a su voluntad, a la voluntad del Padre. Porque lo único que puede glorificar al Padre es su Hijo Jesucristo. Lo único que puede glorificar al Padre es su propio Hijo. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos al Hijo en nuestras vidas. Y la razón de nuestra creación es para alabanza de su nombre. La razón del por qué hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo es para la alabanza de su nombre. Y el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Dice Jesús, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aún la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que va a hacer es glorificarlo a Él. Porque dice, Él me glorificará. ¿A quién va a glorificar el Espíritu Santo? Es al Padre y al Hijo. Nosotros no tomamos participación en ello.
es solamente la gloria de Él y no la nuestra. El Espíritu Santo hoy en día está moviéndose en la vida de la iglesia y expresando su gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Padre. Porque dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya, damos gloria a Dios. Pero ¿por qué la gloria al Hijo? Porque Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La misma vida de Dios está en Él. En Él reside toda la vida de Dios. Aleluya. Damos gloria a Dios. Terminamos con este principio que está en Romanos 11:36 que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y pues si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa, por más pequeña que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Pablo dice, pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, damos gloria a Papá Dios por darnos este tiempo de meditar en su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Él habite, la gloria de Dios pueda hallar lugar en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para que la vida de Dios pueda habitar en mí. Te recibo, Jesús, en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias, Jesús, por amarme. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te lleve a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar también por sanidad, ahí donde te encuentres. El sacrificio de Cristo también fue para proveernos de la salud, proveernos de todas nuestras necesidades y sobre todo proveernos de salud. Lo único que tienes que hacer ahí donde te encuentras es decir, recibo ahora mi sanidad. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Solamente créelo y dale gracias a Dios por tu sanidad. Señor, te pido por aquellas personas que tienen problemas en su sistema inmunológico, sean restaurados. Problemas en tu audición, la visión, en la comprensión del lenguaje, en la articulación del lenguaje. Problemas en todas sus articulaciones, Señor, motoras, en ligamentos, tendones, músculos, sean restaurados ahora en el nombre precioso de Jesús. Y por la llaga de Cristo te declaramos sano. Por la llaga preciosa de Cristo, tú estás sano. Recíbelo nada más. Es un asunto de creerlo. Amén. Que por la llaga de Cristo estás completamente sano. Aleluya. Damos gloria a Dios. Gloria, papá. Bendito eres, amado Dios. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones, iglesia.